¿Qué tal amigos de Cuarto Poder? Bienvenidos una vez más. El día de hoy nos encontramos con el secretario de Trabajo, que en recientes días acaba de adquirir este nuevo cargo en la entidad chiapaneca, el licenciado Francisco Javier Zorrilla Ravelo. Hablaremos de temas que tienen que ver con la capacitación digital que está pensando implementar para el autoempleo. Asimismo hablaremos de las cifras que darán cantidad a esta cuestión del número de trabajadores que se encuentran en la entidad y toda esta cuestión que estará permitiendo repuntar desde su secretaría el nuevo balance de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en saludar a todo tu amable auditorio y por supuesto que primeramente dar las gracias por esta oportunidad que Cuarto Poder nos da a través de las redes sociales, a través del internet. Muy bien, licenciado. Justamente me gustaría, pues bueno, empezar de lleno. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo recibe usted esta Secretaría del Trabajo? Así es, mira, Dagoberto, primero debo de decir que soy un hombre que mi madre desde muy chico me enseñó siempre a hablar con la verdad, ¿no? A procurar siempre ser muy transparente en las cosas que uno diga, y porque está uno convencido de que la mentira, tarde que temprano, sale a relucir. Yo creo que la Secretaría del Trabajo, que le había tocado a mi antecesor, Manuel Sobrino, quizás se habría que destacar lo que hicieron en materia de justicia laboral, en lo que tiene que ver fundamentalmente con la creación de 4 juntas más locales que hacían falta. En la materia laboral hemos tenido atrasos, retrasos, también hay que decirlo. Hay mucho rezago que tenemos que combatir a nuestra llegada. Pero sí hay que reconocer que se establecieron estas nuevas juntas locales y que eso viene ayudando a que la situación mejore en cuanto a impartición de justicia laboral se trata. Eso por un lado. Por otro lado, no estamos, como sería el deseo de un servidor, en los primeros lugares del ranking ante la Secretaría del Trabajo a nivel federal. ¿Eso qué quiere decir? La Secretaría del Trabajo a nivel federal, la Secretaría que comanda Alfonso Navarrete Prida, en el que ustedes saben, amable auditorio, que hay participación de recursos para los diversos programas, recursos federales y recursos del Estado. El año pasado se manejaron más o menos unos 41 millones de pesos y ahora, por las buenas relaciones que tiene nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello con Alfonso Navarrete Prida, con el secretario del Trabajo a nivel federal, logramos que se nos ampliara esa cantidad. Es decir, vamos a ejercer 11 millones de pesos más. Estaríamos hablando de un total de 52 millones de pesos como participación federal y más o menos unos 24 millones de pesos con participación del gobierno del Estado. ¿Qué te quiero decir? Que el día de hoy, en el ranking a nivel nacional, no estamos por lo menos en los 10 primeros lugares. Debemos andar ahí fluctuando entre el lugar 18 o el lugar 20. Entonces, ¿qué hemos hecho ya? Un primer compromiso que hemos hecho con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con el gobernador Manuel Velasco Cuello, con los empresarios, con los sindicatos, con los líderes sindicales, con los rectores de las universidades, con todo el sector productivo del Estado, hemos hecho ya el compromiso de poner a Chiapas en este año, en el 2016, entre los 10 primeros lugares a nivel nacional. De ese tamaño es la tarea, es decir, tenemos que brincar entre 8 y 10 lugares en este año para posicionar a Chiapas en los 10 primeros lugares. ¿Esto qué implica? ¿Qué va a implicar esto, mi querido Dagoberto? Esto va a implicar que tenemos que duplicar el trabajo en la Secretaría del Trabajo. Y es muy sencillo. Si es la Secretaría del Trabajo, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es trabajar, es trabajo. Es decir, la Secretaría del Trabajo tiene que ser un ejemplo de trabajo, tiene que ser un ejemplo de entrega, tiene que ser un ejemplo de eficiencia y tiene que ser un ejemplo, por supuesto, también de transparencia y de honestidad. Y a esas son las cosas a las que hemos llegado a la Secretaría, esas son las cosas a las que nos estamos comprometiendo y esas son las cosas que ya
a menos de 2 meses, más o menos 40, 42 días, que llevamos en la Secretaría del Trabajo, estamos haciendo en un nuevo diálogo con los empresarios y con los líderes de los diferentes sindicatos y con los líderes de los sectores productivos en la entidad, mi querido Dagoberto. Hablabas de la manera en que vas a repuntar tu Secretaría del Trabajo, digámoslo así, ¿no? Porque esta es tu administración, las estrategias, los repuntes. ¿Cuáles son los precisos, 3 estrategias precisas que tú me puedas mencionar que estás a punto de implementar? Bueno, 3 estrategias precisas. Primero, una nueva relación con el sector empresarial. Okay. O sea, que el sector empresarial sienta confianza en la autoridad, que no se sientan perseguidos ni hostigados. Es decir, no va a haber, no llegamos a la Secretaría sin soslayar los derechos genuinos, los derechos legítimos, plasmados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, plasmados en la Ley Federal del Trabajo, en nuestra propia Constitución, en la propia ley orgánica de la Administración Pública del Estado y todas las que de ella emanen, sin soslayar que la principal función de la Secretaría es la defensa de los trabajadores. Lo que queremos hoy es que los empresarios sientan a una Secretaría aliada. ¿Para qué? Para ayudarlos, para asesorarlos jurídicamente, para decirles, esto hay que hacer, esto tienes que hacer, a esto te obliga la ley. Tú tienes que incorporar al instituto, al IMSS, a tus trabajadores. Tienes que darles garantías, tienes que darles reparto de utilidad, tienes que verte que trabajen en condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Y muchas otras tantas. Son, no, si no mal recuerdo, son más de 30 y tantas, si no es que 40 disposiciones que establece la ley. Pero lo que queremos es no ir a ser coercitivos con los empresarios, sino todo lo contrario, ¿no? Traer una extraordinaria comunicación para que ellos, en lugar de estarse preocupando por multas o por ir a tribunales, se preocupen por invertir más en el Estado, se preocupen por generar más empresa, se preocupen por generar más empleo, mejor pagado, más digno. Entonces, esa es una primera estrategia que tenemos. Otra estrategia es la digitalización de la Secretaría del Trabajo. Es decir, vamos a poner a la Secretaría del Trabajo en los tiempos modernos. Vivimos en un mundo globalizado, nadie puede escapar a la tecnología, a la modernización, a las redes sociales, al internet, es decir, eso ya está. Yo todavía veo algunos compañeros de mis generaciones que se resisten y no quieren y dicen, bueno, yo sigo siendo a la antigüita y me cuesta mucho. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de platicar con un senador, Trinidad Lanz Cárdenas, senador por Campeche. Y fíjense ustedes, amigas y amigos paisanos de Chiapas, que este senador, cuando yo era diputado federal, ya tenía arriba de 65 años. Y les estoy hablando de hace 15 o 20 años. Y el senador ya se iba a tomar clases de internet, porque decía que él no quería ser el analfabeta del siglo XXI. Y él ya iba con su lab, y ya se iba a tomar clases de computación, a tomar clases de internet. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos acercar la capacitación a las tecnologías modernas, queremos digitalizar los servicios, queremos digitalizar el servicio de denuncia. Estamos por anunciarlo próximamente, queremos que se haga a través de Twitter, a través de Facebook, a través de otras instancias y ya no solo del uso tradicional del teléfono y la llamada. Queremos, entonces, esa es otra de las cuestiones, quizás otra situación que va a quedar muy marcada como una distinción en la Secretaría del Trabajo, va a ser que vamos a estar muy atentos a la denuncia. Es decir, queremos transparentar el servicio de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que los cursos de capacitación tienen que llegar a quienes realmente lo solicitan, que queremos que sean cursos de capacitación focalizados, cursos de capacitación que no los decidamos nosotros en la Secretaría, ni en la federal, ni en la estatal, sino que sean de común acuerdo con los empresarios. Es decir, tenemos Palenque, por ejemplo. Palenque ya tenemos aeropuerto, tenemos un nuevo aeropuerto. Se habla de que va a venir una inversión muy grande en Palenque. Okay. Se habla
también de que se va a construir la carretera de Palenque a San Cristóbal. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ir a Palenque y darles capacitación en cómo sembrar mango, bueno, a lo mejor no es eso, no será eso lo que ellos necesiten. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en Palenque? Bueno, una capacitación que tenga que ver con crear gerentes de hotelería, con crear jefes de restaurantes, capacitar a meseros, que sepan de la historia de Chiapas, que puedan los propios meseros, si les hacen una pregunta a los turistas, decirles, bueno, ustedes si se van de aquí a tal lugar, llegan en 20 kilómetros, en 30 a las cascadas de Agua Azul, Bonampak, que se van aquí por el río, se van por aire, a Yaxchilán, a Palenque, etcétera, etcétera, ¿no? Que digan, bueno, Chiapas se fundó en tanto, Palenque, la historia, lo que ha sucedido. Es decir, una capacitación más integral. Por eso ya estamos en plática con el secretario de Turismo, con Mario Ubense, nos vamos a reunir mañana en una primera instancia y en próximos días con él y con el secretario de Economía también, para que las tres secretarías trabajemos de manera muy coordinada, de tal suerte que podamos traer más inversión a Chiapas, podamos traer más industria a Chiapas, más empresas, generar más empleos y que la capacitación le llegue a quienes tiene que llegar y que ésta sea también muy transparente. En la capacitación hay becas que se otorgan, entonces a veces se puede malinterpretar y a veces alguien, y desde aquí hago un llamado a los delegados de la Secretaría del Trabajo, lo estoy haciendo en las giras que estamos yendo, se lo estoy diciendo de manera directa, que por favor cuiden mucho los recursos, que hoy más que nunca la sociedad demanda honestidad, demanda que las cosas las hagamos bien. Recordemos que los servidores públicos a veces no somos tan aceptados en una sociedad ya un poco cansada, que demanda respuestas contundentes y que demanda mucho la honestidad. Entonces yo creo que ese sería otro punto muy importante, la modernización, la digitalización en la Secretaría del Trabajo. Y un tercero es el que ya te comentaba ahorita, que va a ser el de hacer las cosas con eficiencia, pero con transparencia, honestidad y con rendición de cuentas. Si las becas se van a tener que otorgar y les van a llegar a los que realmente le tengan que llegar. Si no, vamos a permitir que nos digan que se capacitaron a 400 y si realmente fueron 100 o 150. Entonces, bueno, esas serían más o menos las estrategias de la Secretaría en una nueva cultura laboral. Queremos dejar plasmado en esta etapa de la Secretaría del Trabajo las instrucciones que nos ha dado muy precisas el gobernador Manuel Velasco Cuello. Es eso, quiere crear una nueva cultura laboral en la que tanto los trabajadores como los empleadores, es decir, los patrones, los empresarios, como los trabajadores, pongamos por encima de intereses personales o de grupos, pongamos el interés superior del Estado. Que el interés superior del Estado, el interés superior de la nación, y que no tiene que ver con otra cosa más con hacer las cosas bien, trabajar y hacerlo con honestidad. Oye, en esta cuestión de seguir trabajando y hacer más cosas para Chiapas, se planea una detonación para la zona económica en Tapachula. ¿Cómo va? ¿Qué se planea exactamente para detonarla? Así es, bueno, todo es un proceso. Afortunadamente el presidente envió ya la iniciativa al Congreso. De hecho, hoy, precisamente hoy, en un rato más, ¿no? Yo creo que ya iniciaron de las 10 de la mañana. Nosotros en parte deberíamos de estar por allá, pero nos ha tocado atender en esta mañana, el día de ayer y hoy, al Citatir, que vino a celebrar su Asamblea Nacional aquí en el Estado, particularmente aquí en la capital del Estado. Hoy está habiendo una reunión en la que está el senador, están los senadores de Chiapas, varios senadores de la entidad, están varios integrantes del gabinete, incluyendo al secretario de Economía, y está convocado el sector productivo de la zona, del Soconusco, de la zona de Tapachula. Tengo entendido que viene también el director general de Banobras y algunos otros personajes a nivel nacional. ¿Qué es lo que yo haría la reflexión? Es decir, está comprobado, no es algo que se esté inventando, no es algo de que digamos vamos a hacerlo como un plan piloto a ver si funciona o no. No, esto ya está comprobado, ya se ha hecho en otros países del mundo
y se han logrado resultados muy positivos. ¿Qué es lo que yo haría aquí? Lo hice ahora que estuve en Tapachula. Es una convocatoria, un exhorto muy respetuoso a nuestros empresarios, a los empresarios locales, a los de allá de la costa, a los de aquí del estado, a que nos abramos, a que participemos, a que no tengamos miedo al desarrollo, a que nos atrevamos. Y ahorita que digo eso, a que nos atrevamos, quiero recordar que en el FOFOE, cuando estuvimos en el FOFOE, hicimos el primer concurso estatal de jóvenes emprendedores y My Coffee Box obtuvo el segundo lugar. Y les quiero compartir que hace unos días acaba de abrir un negocio interesantísimo que les va a permitir generar empleo y les va a permitir generar ganancias, utilidades, y están ellos ya exportando su producto a como a 20 y tantos estados de nuestro país y creo que a 7 países. Entonces, estos fueron jóvenes que se atrevieron, se organizaron, hoy ya tienen a otros socios que le están invirtiendo recursos, que le están invirtiendo capital. Y bueno, ahí están las pruebas, es decir, en Chiapas hay talento, en Chiapas hay capacidad, hay que aventarnos, hay que tomar los riesgos para salir de lo de somos productores de estos, pero nada más lo producimos y ahí lo dejamos. No, tenemos que ir más allá a lo que le saben muy bien los economistas y que le denominan el valor agregado, ¿no?, del producto, y eso les va a significar mucho mejores utilidades. Entonces yo creo que la zona económica que el presidente Enrique Peña Nieto ha planteado para particularmente 3 estados, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y alguna parte de Michoacán, es algo que la debemos de aprovechar. La Secretaría del Trabajo va a estar muy atenta, va a estar muy coordinada con la Secretaría de Economía, con los senadores de la República, con los diputados federales, con los diputados locales que integran la Comisión del Trabajo y de Economía, con la propia Secretaría de Economía en el Estado, para procurar que se respeten, por supuesto, los derechos de los trabajadores que se vayan generando ahí, pero sobre todo hacer una conciencia, hacer un llamado, estar sensibilizando a nuestros empresarios de la zona y del Estado a que le entremos, a que participemos y que aprovechemos esta gran oportunidad. Los beneficios no los vamos a ver en 1 o en 2 o en 3 años, pero eso no importa. Yo creo que en el servicio público ya no se debe de trabajar para un trienio o para un sexenio. Debemos de trabajar para 20 o para 30 años. Hoy ya se habla de la cultura del emprendimiento en Chiapas. Bueno, yo espero que en 1 año o en 2 años se hable de una nueva cultura laboral en Chiapas. Mencionabas 2 partes importantes en esta respuesta que me diste. Que cierta parte de la población no se abre, no se avienta. ¿De qué manera influye el gobierno para que no se aviente? ¿De qué manera le merma esos sueños, esas ilusiones? ¿Y qué obstáculos pone el gobierno para que no lo haga? Porque es bien sabido, tú, yo lo sabemos, y todos nuestros televidentes, que todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo quiere ganar dinero, todo el mundo quiere progresar. Sin embargo, Chiapas se encuentra en un número que está muy inferior al comparado al de otros estados. ¿Qué es lo que no permite que repunte? ¿Cuáles son los obstáculos que merma gobierno a esta sociedad? Claro, yo más que hablar de obstáculos, yo tendría que decir que tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con la cultura que existe lamentablemente, si nos vamos a otros países del mundo, como que los estados o los municipios que están en el sureste siempre se resisten un poquito más a tomar riesgos. Y siempre si vamos a Italia, por ejemplo, vamos a ver que en donde más rezago hay y un poco más de pobreza o un poco más de problemas, siempre es en el sur. Entonces eso habría que ver ahí con los sociólogos a qué se debe, pero suele suceder. Y no podemos soslayar, ¿no?, que este es un país de 3 regiones, la región del norte, la región del centro y el sur de México. Yo creo que que el gobierno, tanto federal, ya está haciendo lo que le corresponde. Es decir, el presidente de la República ya envió la iniciativa. Esta iniciativa va a tener incentivos para los inversionistas, para el capital. Van a tener una serie de beneficios que los deben de aprovechar. Entonces yo creo que el gobierno ya está haciendo su parte. Ahora
tenemos que hacer la sensibilización para que también los empresarios le entren. Prueba de ello son los 11 millones más que el gobernador logró sumar a la cantidad que de por sí se le da. Así es, bueno, yo acabo de estar en Tapachula en una reunión que por cierto fue muy interesante y que desde aquí les envío un saludo y de nuevo las gracias porque asistieron los principales líderes de los sectores productivos de la zona. Yo haría un recordatorio. Los recursos son para todo el Estado, para todo el Estado. Sin embargo, por supuesto que vamos a enfocar mucho nuestras baterías en la capital del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, porque pues, es la capital de todos los chiapanecos, en la zona de Palenque, que nos interesa mucho por la potencialidad que tiene turísticamente hablando, y obviamente en Tapachula, en el Soconusco, por lo que tiene que ver con las zonas económicas. Ya hicimos compromisos ahorita con los empresarios de que aprovechen los recursos para capacitación. Para capacitación tenemos de los 52 millones, más o menos 31 o 32 millones de pesos. Entonces ya se los ofrecimos, le dijimos que ahí está. Es decir, a lo mejor, no a lo mejor, ¿qué es lo que hoy queremos? Esos recursos les queremos decir a la sociedad que están a su disposición, que no son para partido político alguno, que no son para grupo político alguno, que no son para privilegiar calenturas de algunos, que es para servirle a los chiapanecos, a todos. Todos aquellos que presenten con tiempo sus proyectos y sus programas habrán de tener una atención en la Secretaría del Trabajo. Y en materia de capacitación vamos a hacer mucho más de lo que se ha venido haciendo. Vamos a hacer más ferias del empleo, vamos a hacer mucho más ferias del empleo, las que sean necesarias. Vamos a estar en capacitación constante y bueno, vamos a mejorar mucho los servicios de la propia Secretaría. ¿Cuántas empresas, tienes algún número más o menos preciso de cuántas empresas se encuentran hoy establecidas en la entidad chiapaneca? Con toda honestidad, el número ahorita escapa a mi memoria. Dar un número sería faltar a la verdad, pero ya estamos tomando nota de ello y habré de pedirle a mis colaboradores que pronto me digan, sobre todo para establecer cuáles son micros, que normalmente son la mayoría, y cuáles son grandes empresas. Hay ejemplos tan claros cuando hablamos de la nueva cultura laboral, por ejemplo. Aquagranja. Aquagranja es una empresa que se vino a instalar acá en Chiapas, que genera empleos en la zona de Ostoacán y en la zona de Mezcalapa, más de 1,600 o 2,000 empleos en municipios de mi rumbo, de mi zona, de la zona norte, en donde salvo Pemex no nos imaginábamos que que pudieran aparecer por ahí. Entonces, esta es la nueva cultura, la nueva relación laboral que queremos tener con ellos. ¿Qué necesitamos darles a los empresarios? Garantías de que sus inversiones van a ser respetadas, van a ser protegidas, que vamos a privilegiar el diálogo y el entendimiento para que no existan tapones, para que no existan levantamientos, para que no se detenga la producción. Porque si se detiene la producción, se afecta al capital y además ellos quedan mal con los propios compradores que normalmente son de otros países. Por eso, déjame decirte y déjame compartirte que nos ha instruido el gobernador Manuel Velasco Cuello para que nos demos a la tarea de dialogar con las diferentes instancias oficiales de las cámaras empresariales en el Estado y los principales líderes de diversos sindicatos para que próximamente, con la presencia de Alfonso Navarrete Prida como testigo, se firme el Pacto Chiapas por el empleo, la productividad, la competitividad y la paz laboral en Chiapas. Ahí habremos de hacer un compromiso todos para sumarnos, para anteponer el interés del Estado, como lo decía hace rato, a intereses que quizás puedan ser muy legítimos, pero intereses personales o de grupo. Entonces creo que este va a ser un parteaguas que nos va a significar las líneas, las estrategias, las acciones muy precisas a hacer en estos 3 años de la administración de Manuel Velasco Cuello. Y hablábamos de la parte empresarial y está la parte laboral. ¿Cómo va la justicia en esta cuestión? Bueno, qué bueno que tocas ese tema. Es bueno que los ciudadanos sepan, que todos los que nos hacen favor de sintonizarnos, de escucharnos, que sepan que la Secretaría del Trabajo
solamente tiene 5 inspectores en el estado. Ok. Y de esos 5 inspectores, más o menos el sueldo que perciben oscila entre los 6,000 y los 8,000 pesos. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, esa es una tarea titánica, por eso hay rezago. Con 5 inspectores no se puede hacer mucho, y con sueldos de 6 a 8,000 pesos existen tentaciones que pues, difícilmente se pueden resistir en una situación. Las juntas locales de conciliación y arbitraje también traen un rezago, porque también tenemos poco personal. Si asistimos y vemos el edificio donde despacha la Secretaría del Trabajo, donde despacha el Secretario del Trabajo, bueno, es el edificio que fue la Procuraduría General de Justicia de hace 40 años, está en unas condiciones bastante deplorables. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje estamos prestados, que el magistrado presidente Rutilio Escandón nos hace favor de darnos y de tenernos ahí de abonados. Estamos trabajando en un proyecto muy interesante que también yo espero que el 16 de marzo, es muy probable que este 16 de marzo, se firme un convenio con las principales universidades públicas y privadas en el estado, encabezadas por la UNACH, por supuesto. El rector ha demostrado una gran disponibilidad y todos aquellos egresados de la materia en Derecho, de la licenciatura en Derecho, con los mejores promedios, los vamos a acreditar como inspectores y los vamos a acreditar como notificadores, como auxiliares de las juntas de conciliación y arbitraje. Se van a incorporar un buen número de jóvenes para que nos ayuden a abatir el rezago. Y en cambio ellos van a obtener su documento que les acredita haber prestado su servicio social en la institución de la que ellos provengan. Pero creo que hay algo más importante todavía, independientemente de disminuir el rezago, que esta cantidad de jóvenes que traen todo el andamiaje teórico de la justicia lo van a adquirir en la práctica. Entonces ahí vamos a estar formando a los nuevos presidentes de las juntas locales, a los nuevos directores de la política laboral, a los nuevos secretarios del trabajo. Es decir, se va a estar creando una nueva generación de profesionistas en la materia, de especialistas en derecho laboral, que seguramente le van a ser de gran utilidad a la Secretaría y le van a ser de gran utilidad al propio Estado. Posteriormente estarías hablando de un fomento de autoempleo. ¿Esta parte cómo la estás retomando? Bueno, en la parte del autoempleo también hay que decirlo, tenemos que hablar mucho de capacitación, vamos a hablar mucho de la modernización, de la digitalización. Estamos ya por entrar estamos en pláticas con una empresa que estamos ahí negociando el costo. Si alguna empresa chiapaneca lo tiene, pues que se acerque con nosotros para que de manera preferible lo tratemos con ellos, porque queremos capacitar, como lo decíamos hace rato, de manera más puntual, más moderna. Pero también hay que decirlo, en materia del autoempleo, el programa que tenemos y que se dan proyectos, que se otorga el material, es decir, por ejemplo, un grupo de personas que tengan una herrería, les podemos, con el autoempleo, los capacitamos y el gobernador del estado les entrega en especie las herramientas, los instrumentos que son entregados. No es, muchos dicen que es a fondo perdido, yo no diría que es a fondo perdido, yo diría que es una inversión social, es una inversión de alto impacto y ellos se tienen que comprometer a darle el uso, comprar la maquinaria y darle el uso que es. Si no es así, en un periodo de 6 meses o un año, si lo hacen bien, se les entrega la factura de los equipos, ¿no? Entonces, en eso vamos bien, pero también hay que decirlo, son pocos los recursos que tenemos asignados. Entonces, tenemos que conseguir más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si logramos pasar de Chiapas, que la Secretaría del Trabajo pase del lugar 18 o 20 al lugar 10, yo estoy seguro que en el segundo semestre de este año, la Secretaría del Trabajo, cuando vea los resultados, cuando vea que hemos hecho cosas innovadoras, cuando vea que lo hemos hecho con transparencia, cuando vea que los avances están ahí muy, muy palpables,
yo estoy seguro que nos pueden dar unos 15 millones de pesos más y espero que nos den más para el autoempleo. Perfecto. Para ir terminando la entrevista, vienes de Fofoes. Así es. ¿Cómo quedó el fondo? ¿Cómo lo dejaste? Así es. Bueno, primero agradecer y hacer un reconocimiento a todos los que trabajaron conmigo en Fofoe. Todo el equipo de Fofoe, que éramos muy pocos, 4 directores y unos 40 empleados, todos hicieron una gran tarea. Ganando lo mismo, trabajaban el doble, hay que decirlo, trabajaban el doble. Pero lo hicieron muy bien, trabajaron bastante, y hubo gente externa al Fofoe que nos ayudó. El caso de Endeavor nos ayudó mucho con orientación. El caso del licenciado Ignacio Cepeda, un joven que en ese entonces era presidente de las incubadoras en el estado, nos generó muchas ideas, nos dio tiempo, nos regaló tiempo, sin nada a cambio, solo por querer servirle a su estado. Fofoe se creó la cultura del emprendimiento, ahí se inicia la cultura del emprendimiento. Hoy ya hay cultura del emprendimiento en Chiapas. Hoy ya el propio COVACH da una materia del emprendimiento y se habla, están en camino el segundo concurso estatal de jóvenes emprendedores, el primer concurso a nivel nacional de jóvenes emprendedores. Están programas como capacitación a empresas, un programa muy específico para acelerar a unas empresas y pasarlas de micro a medianas empresas. Ese programa ya está. Estamos capacitando a muchos jóvenes de manera conjunta con el COVACH. Ese programa también ya quedó. Y la otra, yo encontré Fofoe con 16 millones de pesos y lo dejé con 31 millones de pesos. Es decir, logramos recuperar cartera vencida, las finanzas de Fofoe están sanas, todo lo que se hizo con transparencia. Es importante que quienes me escuchan sepan que en el Fofoe como coordinador yo era secretario del fideicomiso. El Fofoe además es un fideicomiso. Y ese fideicomiso, las decisiones las toma un colegiado integrado por 5 secretarios. 4 secretarios y un subsecretario. El secretario de Economía, el secretario del Campo, el secretario de Planeación, el secretario del Trabajo y un subsecretario de Economía. Y esos 5 son los que votan. O sea que para tomar un recurso del Fofoe, ellos 5 tenían que decidirlo y me instruían a mí como secretario del fideicomiso, por supuesto, echar a andar los programas con los recursos que ellos autorizaban. Entonces, pues es importante que se sepa que en Fofoe se hizo todo con mucha transparencia, se hizo bastante, pero nos ayudaron mucho. Los medios de comunicación también nos ayudaron muchísimo, por supuesto también el Cuarto Poder y todos los demás medios. La verdad es que lo que se hizo en el Fofoe fue gracias a que muchos participamos y sin necesidad de cobrar, participamos en ello y se logró posicionar a Fofoe y se lograron hacer cosas que están a la vista. Bueno, eso es, pero ahora mi reto es hacer más en la Secretaría del Trabajo y eso es lo que queremos. O sea, en la Secretaría del Trabajo se han hecho cosas, pero vamos por más. Hablabas de eficiencia al principio de esta entrevista. ¿Cuál será la eficiencia más grande que tú implicarás en esta secretaría? Muy sencillo y muy breve. Tiene que haber más trabajo, tiene que haber mucho más trabajo, tiene que haber más capacitación, tiene que haber más transparencia, es decir, que los recursos, las becas lleguen a quienes tienen que llegar, que los programas de autoempleo les lleguen a quienes realmente lo necesitan, que los programas de capacitación sean más focalizados para que no capacitemos por capacitar, que ejerzamos, que se ejerza, que se apliquen todos los recursos que la Federación nos dé, que no solo no regresemos recursos, sino que pidamos más recursos. Entonces yo creo que cuando hablo de eficiencia, hablo de eso. Es decir, tenemos que hacer más. La Secretaría del Trabajo en esta etapa del gobierno de Manuel Velasco, que es bastante, 3 años que nos restan, tiene que ser un ejemplo de trabajo, de eficiencia y de honestidad. A eso nos comprometimos, a mantener una nueva relación, ser interlocutores viables, ser interlocutores confiables entre la parte laboral, entre los trabajadores y los empresarios en el estado de Chiapas. Bueno,
Entonces, finalmente, un exhorto a tu público que te escuchó, ¿qué le dirías a ese público? Que se acerque más a la Secretaría. Que se acerque a la Secretaría, que tenemos recursos para capacitación, que atendemos a todos, sin distingo de partido político alguno, de religión, que estamos para servirles, que tenemos la puerta abierta, que también están los subsecretarios, los directores, el presidente de la Junta de Conciliación, los delegados en los municipios, y que lo que queremos es que nos den la oportunidad de servirles, de hacerlo con eficiencia, con capacidad, con sencillez, escuchando a la gente y hacerlo, por supuesto, con mucha transparencia, con honestidad y con rendición de cuentas. Y hay un punto más que, si me lo permites, como salida, si te parece. Vamos a ser muy enérgicos en la defensa de los derechos de las madres en periodo de gestación y de lactancia. Vamos a convocar mucho en esta materia a los empresarios para que nos ayuden, para que se les respeten sus derechos. Repito, a las madres en periodos de gestación o lactancia, tienen en la Secretaría del Trabajo, en el gobierno de Manuel Velasco, a un aliado. Y por supuesto también vamos a trabajar de la mano con el DIF, que conduce la señora Leticia Cuello de Velasco. Vamos a trabajar muy de la mano con ellos para incorporar también a las personas con discapacidad. Vamos a trabajar, a sensibilizar a los empresarios, porque no los podemos obligar, pero sí sensibilizarlos para que utilicen la mano de obra de discapacitados y también que utilicen a los adultos mayores. Nada le puede pasar más a un adulto mayor que no tener una ocupación. Se nos mueren los adultos mayores cuando no sienten que dejan de ser útiles. Entonces, desde aquí hago un exhorto también a los empresarios chiapanecos, a los de buen corazón, que los hay y que son la gran mayoría, a que nos ayuden con las madres en periodos de gestación o lactancia, a que nos ayuden contratando personas que vamos a preparar, que vamos a capacitar o que ya estén capacitadas, que sean discapacitados, y aquellas personas adultos mayores que mucha falta les hace y que mucho nos va a ayudar que puedan tener ellos, aunque sea un modesto sueldo y una ocupación. Finalmente, gracias a todo el público que nos sintonizó. Gracias a ti, Javier. Un placer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Amigos de Cuarto Poder, hasta la próxima. Muchas gracias.